¿Todos entraron a la prueba? Vamos a tomar la lista. G2. Alvarado está enfermo. Aso, Gamarra, Brocos, apareció Brocos. Hermosa, Peluda, Jaramillo. Paz, tranquilidad. Ramos Cueva, ahí está la Cueva. Brujel Ramírez, Solano Quechato. No eres nada con Chato de la Unión. Pero eres de acá, eres de la Unión también. Tú eres de la Unión, de Caos. Caos. Pero él de ahí también. Debe ser tu tío. Ya te averiguaste su alma mater, cabrón. Pero te pareces a él. Torres Huanca ya murió. Y Vega Galdos. Ok, entonces ahora, ¿cuánto salió? Ahora, Ramito, sábame. Ahora, la presión del reservorio no ha cambiado. 1950, ¿cierto? 1950, presión del reservorio. Y la pendiente M tampoco no ha cambiado, 100, 95, 100. Y la permeabilidad K salía 7,7, 6 milidarcies. 7,6 milidarcies. Y el valor de S, ¿cuánto? 1,76. Ah, 1,76. con el radio de 5,5, o sea, se tenía que poner 0,229. ¿Está bien? Al cuadrado. Ya. S igual entonces a más 1,76. Entonces el delta de P salía positivo, 0,87 por M por 100 y por 1,76 saldría 100 ¿cuánto? 153 63 PSI. La presión fluyente era de 11,50 y con 11,50 el pozo estaba produciendo 500 STB, que era dividido entre 1,3. 1,3 era el PO. ¿Eso salía cuánto? 650 barriles. Esa era para la prueba de formación. El primer problema estaba resuelto aquí. El radio de investigación, ¿cuánto era? 424. ¿Cuánto? 200. 424 ¿Ah? Hay de eficiencia, ¿cuánto nos daba? 0,81. Ya.
Esto resolvía la primera parte, donde decía el problema que ganaban 6 puntos. 6 puntos. Ya. La segunda parte, aquí nos decían que era gas en solución. Entonces usaban los Vogel, pero nos pedía que no, que esta eficiencia la corrigiéramos porque eso estaba con un daño que era 1, ese valor. Entonces nosotros lo primero que decíamos saber cuál es la presión sin daño, cuál es la presión fluyente, y entonces esto es igual a la presión 1150 menos los 153. Y entonces ahora tenemos la verdadera presión fluyente sin daño es igual a 0. ¿Cuánto? 997 psi. ¿Correcto? Bien. Pregunta por curiosidad. ¿Y qué pasaría? ¿Cuánto sería la presión fluyente cuando me hubiera salido negativo? En lugar de ser positivo 153, me hubiera salido menos 153. ¿Cómo es el grafiquito? Acuérdense siempre. La presión fluyente va desde 0 acá. Y acá tienen ustedes el radio, viene y entra a la zona de transición y luego viene a la zona de daño. Le voy a poner un poco mejor. Este es así. Esta es la zona virgen, entre comillas. Virgen, entre comillas. Luego, si esto no tuviera nada de daño, esto vendría así. Esta sería la presión fluyente con S igual a 0. Si tiene daño, esto cambia acá en la zona de transición y termina aquí con esta verdadera presión fluyente. Esta es la presión fluyente que está produciendo ese caudal Q. Cuando yo corrija este delta de P, aquí es 1150. Y yo le estoy quitando este delta de P, le estoy quitando el valor de 153. También a los negociadores. Son los negociadores. Entonces, esta presión fluyente sale acá, nos sale 997. Si yo tuviera estimulación, esta presión viniera acá. O sea, si aquí pueda que tenga esta misma tendencia, pero en el Wellbore, que es donde cambio. En la zona de transición, la tendencia es la misma. ¿Dónde se produce la estimulación? No se produce dentro de la formación. La estimulación se produce en el Wellbore. En el Wellbore. Entonces aquí ya no viene para acá ni cae, porque si tuviera esto viniera cayendo, sube y va a tener un valor acá, presión fluyente que le llamo 2. ¿Y qué va a hacer? La presión 0 menos esta presión que está con signo negativo, que es la caída de presión por estimular. Si esa presión fluyente, si yo tengo este valor, le aumento para tener la presión 0. Y si yo tengo este valor 0, yo quiero saber cuál sería la presión estimulada fluyente, le resto para tener ese valor. Eso es, ese cuadrito siempre, por favor, ténganlo y entiendan el concepto. Bien, entonces yo quiero saber a 995 cuánto va a ser de Q para poder poner este Q en la ecuación de Vogel. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo sacamos Q? Q es igual a 7,08 K por H, presión del reservorio menos esta presión fluyente, con S igual a 0, dividido entre ¿quién? Viscosidad por el beta O, que multiplica logaritmo neperiano RE. ¿Cuál es el RE? ¿Cuál es el RE? El radio de investigación. Porque eso es lo que
está dando el real. El radio de investigación LRE entre el famoso R del pozo que se perdió, que no lo dimos, más el S menos 0,75, pero el S ahora aquí es igual a ¿cuánto? Serapio. ¿Cuánto me sale este Q? 810. Q, entonces sale 810 barriles por día. Aquí ya no pongo el beta O porque era para que salga barriles por día con una presión fluyente a ¿cuánto? 9,7 psi. Ese es el Q que voy a poner en mi Vogel. Entonces, cuando pongo Vogel, Q máximo es igual 810 que divide a 1 menos 0.2 presión fluyente entre presión de reservorio menos 0,8 presión fluyente entre presión de reservorio elevado al cuadrado. Aquí reemplazamos Q máximo igual 810 1 menos 0.2 presión fluyente, ¿cuánto es? 997 entre 1950 menos 0.8 997 entre 1950 al cuadrado, y me da un máximo de ¿cuánto? 1176. 1176 barriles por día. Con este Q máximo ahora 75%. y al 50% y al 25% construimos esa IPR donde va a ir 0, Q máximo aquí 1176, presión de reservorio igual a 1950, y vamos a tener esa IPR donde tenemos al 50%, 75% y al 25% de ese Q máximo. Esa va a servir la curva para hacer nuestra curva de outflow. Y entonces, ya teniendo la IPR, ahora hacemos el outflow. Porque el problema me pide cuál es la presión en la cabeza. Vertical. Y hemos puesto un extraangular, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que la presión en la cabeza es igual a ¿quién? A 10 veces Q GLR a la 0,546 dividido entre el estrangulador de ¿cuánto? Un cuarto, o sea 16 aquí a la 1,89, y esto sale en función de Q, ¿cuánto? 204. Ahora con eso hacemos nuestra famosa tablita sabiendo ¿qué cosa? GLR es 800, niple de asiento es 3.400 pies, que el cubing es de 2,3 octavos de pulgada. Ya, y nos comenzamos a dar, como aquí tenemos 1000, entonces caudal Q 200, 400, 600 y 800 tenemos flujo vertical. Entonces aquí decimos cuál es la presión en la cabeza. Presión en la cabeza, entonces 200 por 204, sale un valor, ¿cuánto hay aquí? 408, aquí 4 por 16, 16, y acá 6 por 8, 16, y aquí 12, 24. Luego con esto hallamos la longitud equivalente. ¿Cuántos hallan la longitud equivalente? ¿La tienen ahí? Y acá sería 800, sería el doble de 4, sería 1632. Ya. ¿Cuánto sale la longitud equivalente? Acá. Y luego la longitud total. Y luego la longitud total. Y luego la presión fluye. Y estos valores van acá. No sé. ¿Cuánto sale primero? Toma nota para que me dé. Para 200, ¿cuánto sale? 800.
La presión fluyente es diferente. Sí, la presión fluyente. ¿Cuánto? 800. Ya, bueno, la segunda. 1400. ¿Ah? 1400. Ya la tercera. 1980. Y ahí la cuarta. No lo hicieron, hasta 600 hicieron. Muy bajo. Ya, entonces acá, aquí 200, 400, 600, 800, 1000, hasta 200, 400 va a ser 600, 800, 1000 y acá, aquí está 1200. Ya. Entonces para 200, 800, 1900, o sea, 1900 acá es 1000 más o menos. Entonces por aquí este es un quito. Para 400, dicen ustedes, para 400, 1400, 1500 por acá, y entonces van a tener un valor así. Y para 600, 1000, para 600, 10 casi por acá, un poquito por acá. Ahí está más o menos, 3 puntos. De tal manera que este es el caudal. ¿Cuánto sale? 400. Q salía 430 barriles por día, y entonces la presión en la cabeza sería igual a 430 por 204, que es la fórmula 204Q, y esa presión saldría entonces, presión en la cabeza del pozo sería 430 por 204. No hicieron. No hicieron. Por la cara que ¿qué dice la pregunta? La producción. Presión en la cabeza, no dice la producción. Sabía. No. ¿Cuál es la presión en la cabeza? No, dice producción. La calcular la presión en cabeza. Ya, pues no dice presión en cabeza. Calcular la producción en cabeza. Ya, pues Pero si le quieran preguntar la presión en la cabeza, es que esto es un robot. Interesante el problema, que es lo mismo que ustedes van a tener cuando sean profesionales. Van a hacer y van a ver. Entonces, ¿cuánto miren? Pueden mejorar. El pozo está produciendo 650. ¿Ya? Pero, si ustedes hicieran la curva en PHP a este problema, porque lo completen ustedes y hagan un ejemplo completo, vean si estos 430 son ok, porque hemos dicho, en producción siempre vamos a hablar primero un Q máximo. ¿Cuál es el Q máximo? Cuando la presión fluyente es igual a 0. Pero estamos hablando de Q máximo con la presión fluyente sin efecto skin. Toda la IPR se habla sin efecto skin. Y ustedes tienen, acostúmbrense, por eso es que Vogel hace lo siguiente. Esta IPR, si yo construyera mi IPR con los 650, si yo pusiera el Q máximo con 650, va a salir esta IPR, y este día tengo esta eficiencia de ¿cuánto? ¿Cuánto sería la eficiencia? 88, 81%. Ahí está. Y este es mi Q máximo. Aquí aplico 650 entre 1150 la presión fluyente. Y tengo este Q máximo. Este de acá es el Q máximo con una eficiencia ¿cuánto? 100%. Y pudiera ver que yo tuviera con una eficiencia mayor, por ejemplo 120%. ¿Qué hubiera pasado? Quiere decir que está estimular. Y acá analizo. Me está dando, con esta eficiencia del 81%, me está dando 650 barriles aquí. Si yo mejoro en 650 y acá este Q máximo con 650, el Q máximo acá, a ver, sáquenlo de una vez,
A ver, dividan 650 entre, acá sería 650 entre 1 menos 0.2 sería 1150 entre 1950 por menos 0.8, este mismo 1150 entre 1950 al cuadrado. ¿Cuánto daría el Q máximo? Con esta eficiencia del 81%. A ver, Aso. Eh, 1076. 1076. 1076. ¿Y el Q máximo que hemos sacado ahora cuánto fue? 176. Ya, 1000, este es acá 1076, acá 1176. Voy a olvidarme de este gráfico. Entonces, miren, yo puedo, ¿cuánto es lo que voy a incrementar de producción si es que bajo la presión fluyente a cero? Solamente 100 barriles. 100 barriles. Y si yo elimino el daño, ¿cuánto voy a producir? Eliminando el daño, ¿cuánto me salió? 800, que corresponde a 999 en este gráfico, con eficiencia igual a 1 acá. Los 900, ¿cuántos serían? 197 con 810. Ya. ¿Ah? 810 el Q sin daño. Este Q, Sin daño, 810. 810. Aquí, 810. No puede ser 810. Porque yo tengo acá, no sé, este Ahí gráfico. choca antes. ¿Ah? Ahí choca el 80%. Ah, no, no. Por eso, pues, o sea, Sí, claro. 990, este gráfico que tengo acá, este es 100%, 1176. Entonces, para acá, aquí, debería producir 800 y no 1076 como está aquí. O sea, este punto está mal puesto en el gráfico. O sea, habría que hacer el gráfico real, porque ahí debería darme 876 barriles con respecto a este gráfico. Eso, por eso hay que hacerlo bien, porque uno se puede dar, y ya que toma, ¿dónde está la decisión que vamos a hacer? ¿Qué digo? Estimulo, y si me dicen a mí, para estimular el pozo, o sea, para reducir ese daño de 1,87, voy a gastar $300,000. La pregunta es, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? 800, ¿cuánto dice que tienes? ¿Cuánto voy a ganar? Yo puedo ganar, aquí voy a poner la tablita, con 11.50 tengo 650 barriles por día. Con un daño ese de 1,87, ¿correcto? Con 9 de presión, 9 ¿cuánto? 97. 997, ¿puedo sacar cuánto? 810. 810 barriles con S igual a 0. 76. ¿Ah? 76. El daño. 1,76. 1,76. Ya. 1,76 y el Q máximo aquí hemos sacado, pues, dice 1076, el Q máximo. Sin daño. Con ese daño, y sin daño, tengo acá 1176 barriles por día. Pregunta. ¿Dónde, con qué saco mi rentabilidad para comparar? Si yo digo, para llegar a producir 810 barriles, de 650 a 810 barriles, tengo que gastar, me han dicho, $300,000. Entonces, ese incremento de costo va a ser ¿para qué? Para subir de 810 a 650, ¿cuánto tendría que ser el incremento de Q? ¿Cuánto es el incremento de Q? 160 barriles por día. ¿Cuánto me costaría $1 incremental?
Si yo tengo 300.000 que voy a costar dado para 160, entonces sería 300.000 entre 160, ¿cuánto sería esa diferencia? $300.000. Pero vamos a decir que estos son 100 barriles por día. Vamos a poner que esta declinación, porque el pozo cuando está acá, usted estudia. Aquí viene, está la producción que tenemos nosotros aquí, la producción que ha sido 850, y vamos a estimularlo para subir a cuánto, cero aquí, la producción para subirlo a ese valor, a 810. Esto va bajando hasta el límite económico. Vamos a ver que el límite económico sea 100 barriles. Quiere decir, y acá yo hago la estimulación y esto también baja. Esto es el incremental de producción que yo tengo que hacer. Hallo mi declinación y calculo en esta presión de abandono. Vamos a suponer que sea una declinación. A ver, vamos haciendo el ejemplo que usted ya sabe. Poniendo que la declinación sea una declinación anual. Vamos a ver que hay una declinación anual del 20%. ¿Ya? Una declinación anual al 20%. Y el Q final es 200 barriles. ¿Cuánto sería este Q de aquí? O sea que aquí estamos comenzando con 850, viene declinando y cuando llegue a 100, ¿cuántos barriles, cuántos NP tengo ahí? Apliquen la fórmula. ¿Qué dice? ¿Cuánto es el Q de abandono? El Q de abandono 100 barriles por día. Entonces, ¿cómo sacamos? Hemos dicho Q es igual a ¿qué? A Q inicial menos el Q sobre la declinación. Y esto sería todo esto por 365 días, sabiendo que esta declinación es anual. ¿Ya? ¿Cuánto sería? La declinación en una etapa inicial es Q inicial menos el Q dividido entre D, que es la declinación que hemos dicho 0.2. ¿Ah? Es el acumulado. ¿Cuántos barriles? Esto es lo que estoy hallando. ¿Cuántos barriles desde aquí, cuando tenía 850 hasta 100? ¿Cuánto me ha dado? Pues quiero hacer el análisis económico. ¿Cuánto me va a costar por cada barril que yo incremento? ¿Cuánto sale? Aquí Q inicial es 850 fue el Q inicial acá. 650 es el Q inicial, 650. Acá no es 850, sino 650. Y el incremental se fue, que nosotros queremos 810. Y con eso estamos eliminando el daño. Entonces acá sería, este Q sería 650 menos 100 entre 0,2, todo multiplicado por 365. ¿Cuántos barriles? Miren todo cómo hacemos las curvas de declinación, todo el trabajo que ustedes tienen que... Este es un ejemplo para cómo se hace en la vida práctica. ¿Ya? ¿Cuánto te sale? 1 millón de barriles. 1 millón 3.750. Ya. A 1 millón. ¿Ah? 1 millón. A 1 millón de 3.750. 3.000. Ya. Si yo no hago nada de inversión, yo voy a recuperar esa cantidad de dinero. Pero ahora, si hago la inversión para de 6.50 subir a 8.10,
incremental con esa misma declinación a ese 100 años, Q' sería igual ahora Q inicial 810 menos 100 entre 0,2 por 365 días. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto? ¿Cuánto da? 1.295.750. 1 millón. 295.000. Ya. 1 millón. Esto da 1.295.000. ¿Cuánto? 750. 750. Entonces, el incremental sería esto menos esto. ¿Cuánto sería el delta de Q? Este delta de Q incremental. No es 160, sino menos. ¿Cuánto es acá? Delta de Q. 1.295.000 menos 1.292.000. Sí, exacto, 292.000. Ya, entonces acá sobre 292.000, ¿cuánto te gustaría? 300.000 entre 292, $1. ¿Cuánto saldría? El costo de la inversión es 300.000 entre lo que yo voy a recuperar, que son 292.000, 1,03 dólares por barril. Si a mí me dicen mi netback, que hemos dicho que es el netback, lo que yo estoy regresando, invierto y yo gano, si fuera $12 por barril, entonces, ¿cuánto voy a ganar haciendo ese workover? 12 menos 1, $11 por los 292, o sea, voy a sacar, pago mis 300.000 y gano. Neck, regreso de espalda, ese es neck secado. Neck, back, de espalda. Así tomamos la decisión de hacer un workover. Bueno, primero tenemos que sacar. Si en ese no lo logramos hacer cero, entonces esto no sirve. Si en ese lo logramos estimular, o sea, menos de cero, es más rentable porque va a tener más producción. Salud. Entonces, aquí hemos visto un nivel general, cómo proponemos un workover. Ya tengo un S positivo, debo saber cuánto voy a sacar sin daño, aplico cuántos barriles voy a obtener con mi producción de abandono, saco el incremental y digo, voy a recuperar 292.000 barriles. ¿Cuánto me cuesta eso? $300.000. Quiere decir que por cada dólar que yo voy a sacar, voy a invertir, por cada barril voy a invertir $1.2. Si yo gano 27 o $12 por cada barril, quiere decir que me voy a ganar $11. Entonces, propongamos el workover. Ahora, proponemos el workover y ahora viene la pregunta, ¿qué tipo de workover vamos a hacer? Cuando hablamos de workover, miren que la base fundamental ha sido determinar las reservas y que para todos, en la mayoría, aplicamos curvas de declinación, que es lo que nosotros tenemos que conocer, cuál es la declinación que tiene ese campo.
En este caso estamos viendo que declina el 20% anualmente. ¿Ya? ¿Cómo son los tipos de estimulación o de work cover? Work cover quiere decir un sobretrabajo relacionado con una estimulación. O también le llaman retrabajo. Retrabajo. ¿Qué preguntan? No, la declinación. 20%. Para este ejemplo la declinación era 20%. Bien. ¿Cuáles son las expectativas, los diferentes eventos que se producen en un pozo? El primer evento, generalmente, es que se venga el pozo en gas o se venga en agua. Estoy produciendo, comienza a subir el GOR y ya se me vino el pozo en gas. O comienza a producir 10% de agua, 20, 30, 100% de agua. Entonces, frente a ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Aislar estas formaciones, detectar de dónde la zona de gas o agua. ¿Y con qué lo detectamos? ¿Con qué yo detecto? ¿Con qué detecto qué zona es de gas o qué zona es de agua? Con los registros eléctricos. Tomo un registro, generalmente para gas usamos siempre el neutrón, un combinado entre neutrón, dijimos, y un density. Y donde se traslapan los gráficos, ahí definimos bien la zona de gas. Otra manera de detectar la zona de gas y la zona de agua son mediante los registros de temperatura. Bajamos un registrador de temperatura, comenzamos a correrlo, el termómetro, y donde encontramos una zona. ¿Qué pasa con el gas? Cuando hay gas, el gas se expande porque va a salir. ¿Y esa expansión qué genera? ¿Calor o baja temperatura? ¿Qué genera cuando el gas se expande? ¿Qué genera? ¿Frío o calor? Vayan a meter la mano ahora al balón de gas y abran la válvula y ponen su mano al gas y van a ver su mano cómo va a quedar. ¿Caliente o fría? Fría. Entonces, en el registro de temperatura, si yo veo que la temperatura va subiendo y baja, ¿qué digo? Aquí está la zona de gas. Señores, yo les estoy hablando de la experiencia que yo tengo como ingeniero de completación. 5 años de ingeniero de completación que comencé cargando tubos. Así me hicieron y yo no renegaba. Vaya a cargar ese tubo. Vaya a limpiar el equipo. En el carro del cementador, hay que limpiar el carro cementador. Vaya a sacar ese cemento que estaba todo duro, meterle bomba. Pago por ver, decía yo, pago por ver. Pero así me enseñaron. Y yo les digo ahora, así ya regaladas las cosas. Ustedes ven una zona de gas, ¿qué dicen? ¿Quién es más caro? ¿Un registro, tomar un neutrón con un density o tomar un registro de temperatura? ¿Quién es más barato? El registro de temperatura. Entonces el primer ensayo, si lo veo, perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el registro de temperatura y el registro que yo tomo gamma ray y density que yo les enseñé? A ver si aprendieron bien. ¿Cuál es la diferencia? Registro de temperatura, baja la temperatura y digo, aquí está la entrada de gas. Pero, ¿qué más me dice el registro de temperatura? ¿Me dice el intervalo que es de gas? ¿Me dice? No me dice. ¿Quién me dice el intervalo de gas? El gamma ray con el
Y entonces, por eso es que se prefiere, a pesar que cuesta más, pero en una sola, porque tomar un registro, el equipo Volcover está parado y le estás pagando $180 por hora. Entonces, tomas el registro de temperatura 6 horas y luego dices, voy a tomar registros eléctricos otras 8 horas. Son 14 horas multiplicado por los $180, ¿cuánto le estás pagando por tener el equipo parado? Entonces, por eso es que mejor se dice, no, de frente vamos a tomar un registro neutrón y un gamma ray. Y determino la entrada de gas y el intervalo, porque yo lo que tengo que es aislar para detectar la zona de gas o de agua, para aislarla. ¿Y cómo la aíslo? Mediante un block squeeze, cementación forzada, o un tapón de cemento, cualquiera de esas cosas. Eso mismo se hace para la zona de gas o la zona de agua, que son los primeros problemas que nosotros tenemos de producción. Con eso convivimos, el pozo me viene en gas, el pozo me viene en agua. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo problema que tenemos para Volcover? Que casing roto. El agua que estoy produciendo o el gas tiene H2S, me rompió el casing. Y si me rompió el casing, la zona de agua se me viene a la zona de gas. También hago la misma técnica, pero ya el trabajo para casing roto es colocar un tapón de cemento. ¿Ya? O sea, vamos a hacer que aquí está el casing, aquí está la formación y esto es lo que está mal cementado. Voy a resanarlo primero y por acá se me está viniendo el gas o el agua, por acá el agua, no sé. Tengo dos maneras de aislarlo. La primera manera se llama block squeeze. Block squeeze. ¿Cómo hago un block squeeze? Baleo acá en la parte de arriba y baleo en la parte de abajo. Vengo con un EZ bajo tubería, un tapón perforable, un tapón, y meto cemento por acá y luego meto cemento por acá para que forzar que el cemento entre a esta zona que no está cementada. Eso se llama un block squeeze o cementación, que le conocen como cementación forzada también. Voy a forzar cemento sin fracturar. Ahí tengo que tener cuidado con la presión de fractura, porque si lo fracturo se puede por todo. Entonces usamos una palabra que dicen excitar, no excitar, sino excitar. Excito, subo presión, bajo, y voy metiendo el cemento por baches. Una vez que metí cemento en el tope, hago cemento en el fondo. Y en función cómo vaya teniendo presión, que el cemento vaya fraguando, voy a detener la operación. Y una vez que he terminado eso, corro el registro, el CBL BDL, que es el registro que me permite ver la calidad del cemento. ¿Ya? No hago al revés, muchos hacen al revés. Bueno, va a depender de la experiencia del ingeniero de completación. Uno dice, el pozo se me viene en agua o cemento o gas, hay que correr un CBL porque es mala cementación, de frente chancan. Corren el CBL BDL. ¿Me va a dar?
nada más la calidad del cemento. Y recuérdense que esa calidad del cemento se dio cuando completamos el pozo, no es de ahorita. Ese es cuando yo cementé el pozo. Pero después que hago el block squeeze o el circulating squeeze, ¿en qué consiste el circulating squeeze? Yo vengo, inyecto el cemento por el tubo, meto y trato que el cemento salga por acá. Ese se llama circulation squeeze. Meto por abajo el cemento, suba y retorne por el tope de donde yo he baleado. Siempre para los dos se balea tope y fondo. Entonces esto me garantiza que ya metí cemento acá y que salió todo esto, ya está cementado. Luego saco el stinger, saco la tubería, circulo para botar ese cemento que está encima de ese tapón y dejo que frague el cemento. Después de que frague el cemento, tengo que bajar y de repente ha quedado cemento en el casing para poder. ¿Ya? Siempre después de cualquier cementación, les sugiero que tomen el registro CBL-BDL. CBL es la herencia del cemento al casing. Aquí, cómo está adherido el casing al cemento. Y el BDL es la herencia del cemento a la formación, cómo está adherido aquí. Esa es la definición de ese registro de cementación. CBL, Cement Bond Lock, la herencia, cemento, casing, a la pared. Y el variable density lock, que es el BDL, variable density lock, es la herencia a la formación. Siempre una buena cementación tiene que tener esas dos herencias: la herencia al casing y la herencia a la formación. Bien, y el cemento está metido entre eso. Y eso se dice, tenemos un buen sello hidráulico. Un buen sello hidráulico. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un buen sello hidráulico? Tener una buena cementación, que el cemento esté adherido al casing y el cemento esté adherido a la formación. Bien, cuando estamos con casing roto, generalmente ya entramos en un proceso de pesca. Aquí pesca. Porque en el mejor de los casos hay que cortar ese casing roto, sacarlo, o en su defecto meterle cemento, cementarlo, y que quede el casing, el cemento se meta por el casing roto y sirva para tapón, para taponarse. Pero en otros casos se tiene que cortar y sacar y recuperar ese casing. Como no, a veces hay problemas de que está bien cementado y no sale. Entonces hay que bajar. Si aquí yo tengo un casing roto, vamos a poner que aquí este es el casing que está roto, se rompió el casing. Entonces, ¿qué hago? Bajo una herramienta que se llama Frac Liner. Bajo esa herramienta y trato de meter un casing de menor diámetro, y esto lo cemento acá. ¿Para qué? Para que el cemento ya no entre aquí y el crudo pase por ese casing de menor diámetro. Ya saco, pesco ese casing roto, lo acomodo y luego bajo un casing de menor diámetro. Y ese casing de menor diámetro lo cemento. ¿Ya? Y luego con eso el pozo va a comenzar a producir por el casing de diámetro reducido. ¿Cuál es la dificultad? Que necesitamos tener casing
mínimo de 7 pulgadas. Cuando hay un casing de 4,5, bueno, podemos bajar tubería de 3,5, pero es más dificultoso. Cuando es de 7 pulgadas es más negociable. Puedo bajarle casing hasta de 4 pulgadas, 4,5 y recupero. El tercer problema es la formación productiva. Entonces miren, los 3 problemas para mí, motivos de hacer un workover: producción de fluidos, gas o agua, petróleo no, o de repente también puede ser petróleo corroído, pues que tengamos y ahí no tenemos nada que hacer, sino, ¿qué pasa si tenemos petróleo con H2S? ¿Qué tenemos que hacer? Meterle aditivos para controlar la corrosión, o seleccionar el casing que sea adecuado a que soporte la corrosión. Pero si hay gas, no hay aditivos para detenerlo que se mueva, tampoco no hay aditivos para que el agua esté quieta. Entonces tengo que hacer un trabajo de aislar. Casing roto, tengo que resanar 2 cosas: o abandono esta zona, que donde el casing está roto, vengo y la abandono, digo ya no voy a producir esto, y comienzo a producir de donde el casing está bien. Pero ¿cuál es el problema del casing roto? Que generalmente en el pasado bajábamos el casing y solamente cementábamos hasta acá. Todo esto había cemento y esto quedaba libre, de tal manera que del tope de cemento que teníamos, todo esto se corroe, porque ahí quedó lodo, el lodo, agua, y corroyó ese casing. Entonces toda la mayoría de los casing rotos están encima del tope del cemento. Por eso ahora todo el cemento va hasta la superficie. Ahora ya no se deja cemento tal profundo, no, cemento hasta la superficie. Que uno vea que salga el cemento. Ya, hasta ahí. Ahora, la formación productiva, ¿cuál es el problema? Primero, el espesor del intervalo abierto, del intervalo perforado. Algunos ingenieros, si dicen, aquí está el mitope, la formación comienza de aquí, vamos a poner de 4,200 y termina a 4,600 pies, ¿qué dicen? Voy a perforar solamente aquí. Voy a perforar de 4,200 a 4,300 pies. Acá no, porque tengo riesgo de agua. Y entonces solamente aquí tendría 100 pies. Comienzan a drenar ese petróleo y después de 2 años ya no hay petróleo. 0 pozos se acabó de producción. Esto siempre hay que estudiar el FAI del pozo. El FAI del pozo es como la partida de nacimiento. Ahí está todo lo que se le ha hecho al pozo. Desde la perforación, la completación y la producción. Entonces ahí miramos, ¿está todo abierto? Ya bueno, no vamos a hacer el valeo. Esto se llama, el remedio es ampliación de valeo. Ampliación de intervalo. A variar. Voy a variar el intervalo. Voy a abrir de 4,200 hasta 4,500. Voy a abrir esto. Voy a ampliar el intervalo. Ahora viene que si yo he variado estos 4,200 a 4,300 pies con un Hyperjet
o con una densidad de tiros, porque para variar hay que tener en cuenta densidad de tiros. La penetración, si yo he variado un tiro por pie, eso no le ha hecho nada. Entonces, ¿qué digo? 4 tiros por pie. Ahora estamos usando 6 tiros por pie. Y la penetración, antes el Hyper-J llegaba solamente a 8 o 10 pulgadas. Ahora hay Hyper-J, las cargas van hasta las 60 pulgadas, o sea, 5 pies puede penetrar en un Hyper-J. Y entonces mejoramos esto y vemos que el pozo comienza a producir mejor. Así remediamos este problema de formación. El otro es el daño. Esta formación está dañada. Entonces, si hay daño, ¿qué tenemos que hacer? Hay que estimular. Y para la estimulación tenemos nosotros dos parámetros. A, acidificación, y B, fracturamiento. Acidificación cuando hay carbonatos. La formación tiene carbonato de calcio, carbonato de potasio, carbonato de zinc, todo lo que sea carbonatos me crea taponamiento. Y entonces yo tengo que usar ácidos, ya sea ácidos inorgánicos o ácidos orgánicos. Típico, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Son los ácidos en la industria comerciales para acidificar, para sacar los carbonatos. Ahora, estos carbonatos pueden estar en la pared del pozo, en la pared y en la matriz. Entonces, cuando están en la pared, se dice, vamos a hacer un spot ácido. O sea, una limpieza de cara. Vamos a limpiarle la pared a ese carbonato, que generalmente en la pared, esta es la pared, aquí el carbonato se metió y me ha tapado los poros, los huecos. Y por eso el pozo no produce, porque ese carbonato se ha herido a la pared del casing y tapó. Entonces cuando le meto el ácido lo limpia y el hueco otra vez se abre y el pozo comienza a producir. Pero cuando el carbonato está aquí en la matriz, acá está metido el carbonato, hay que meter el ácido para disolver este carbonato que está en la matriz. Y este se llama ya un ácido matricial, un matriz ácido. Aquí en el spot ácido usamos volúmenes pequeños, 2 barriles de ácido, 3 barriles. En el matriz ácido ya usamos 50, 100 barriles, porque vamos a meterlos a la matriz. La diferencia es eso. Un spot ácido es para limpiar la cara. Generalmente decimos para limpiar los perforados, usamos el spot ácido. Y los volúmenes son pequeños. En cambio, si el carbonato está en la matriz, ven ustedes en la matriz que hay carbonatos, de hecho nos vamos a hacer un matriz ácido. Y ahí metemos más volumen de ácido. ¿Ya? El fracturamiento exclusivamente es para mejorar la permeabilidad en el wellbore o zona de transición o zona virgen. ¿Quiere explicar esto bien, por favor?
aquí está mi pozo, este es el radio del pozo. El radio del pozo, y este es el radio de drenaje. Y ya entiendan bien, RE es el radio de drenaje a partir de esa distancia que se comienzan a drenar los fluidos. Eso se llama radio de drenaje. Cuando yo comienzo a perforar un pozo, asumo que voy a drenar ese radio de drenaje perforando el pozo a un determinado acraje. Y ya sabemos que, por ejemplo, si el D, el punto medio, está a 5.000 pies, perforo un pozo a 30 acres. Pero no quiere decir que los 30 acres se drenen. ¿Cuándo voy a saber cuántos acres voy a drenar? Cuando hago un drill down o un drop y encuentro el radio de investigación en el flujo pseudo estabilizado. ¿Ya? Entonces, ahí yo determino cuánto se ha drenado. Entonces, si yo tengo esta distancia que generalmente nosotros, yo digo, de 0 a 5 pies, yo le llamo la zona, generalmente, el huelgo. Lo conozco en la pared, de 0 a 5 pies, aquí está el centro del pozo, de 0 a 5 pies, está donde se produce el mayor daño a la permeabilidad. ¿Por qué? Porque ahí, si hay agua, se hincha y se genera la mayor obstrucción de flujo. ¿Ya? ¿Cómo? De 5 a 10 pies, este es Wellbore. De 5 a los 10 pies, llamamos nosotros esta la zona de transición. Pueda que el agua pueda entrar o no ha entrado. Una zona de transición. Aquí hay 5 pies, aquí, más chiquito 5 pies, acá le pongo 10 pies. De aquí a acá es la zona no alterada. Cuando yo acidifico, en el spot ACI, me meto aquí, obligado. O hago mi cálculo hasta los 10 pies. ¿Qué volumen voy a usar? La altura de mi intervalo por la profundidad que asumo 10 pies. Ese es mi cálculo para un espoteo. Pero en un matricial voy a entrar acá. Y entonces yo digo, si esto voy a hacer, hasta aquí voy a meter el ácido, por eso mi volumen es mayor. Y se supone que va a ser más de 15 pies. Generalmente, en la práctica, usamos hasta un 25% del radio de drenaje. Si el radio de drenaje es, por ejemplo, 30 acres es 645 pies. 25% de 645 pies, casi 150, 200 pies. ¿Cuánto es eso? 645 por punto 25. 161. Y a 161, 200 pies, hago mi cálculo. Si tengo un radio, un círculo, ¿cuál sería el volumen? Volumen es igual área del círculo por la altura. Si yo digo, voy a hacer un radio de 200 pies, pierde al cuadrado, ¿por cuánto es mi altura? ¿Cuánto es mi intervalo que voy a significar? Ese es mi volumen de ácido. Sencillo. Eso les han enseñado en el curso de completación. Les enseñaron. ¿Qué chato? Tío, cuidado contigo, ¿vale? ¿Ya? Diga. Entonces, en el frac, yo pudiera hacer una fractura que vaya hasta el radio de drenaje. Y entonces, desde la frontera del pozo, mejora su permeabilidad y llega al pozo.
Eso es lo que ahora le llaman el famoso fracking, le dicen que lo han inventado en Vaca Muerta. Porque para producir el petróleo de las lutitas o el gas de las lutitas tienen que hacer una fractura que vaya hasta el radio de drenaje de ese pozo, o la mayor cantidad que puedan lograr con la potencia que tienen los camiones para meter el fluido y romper la formación. Aquí en Talara, que es donde fracturamos, generalmente en promedio la longitud de fractura llega a los 250 pies como máximo. No llega más. Entonces, el pozo es como si tuviéramos acá un tanque. Aquí está el pozo, este tanque está lleno, pero aquí está chiquitito como si fuera la permeabilidad, y recién a los 200 pies se abre para que llegue al pozo. Por eso los pozos no aportan tanto. Que si nosotros hiciéramos este hueco desde acá, la cosa sería diferente. De repente tendremos pozos de 500, 700 barriles, 800. Pero ¿cuál es la suposición? Dice, no paga ese pozo, no hay reservas. Entonces, en el análisis económico que hacen, dicen, no paga. Solamente paga cuánto se está costando por una etapita de fracturar una etapita de 100 pies de arena neta, cuesta $45,000. 10, si vamos a fracturar 50 pies de arena, hasta 100 pies de arena neta, 100 pies, $45,000 a $50,000. Quiere decir que cada pie, $500 por pie de arena neta. Y si las formaciones de acá tienen 1,800 pies, por eso es que calculamos cuánto es la arena neta. Y la arena neta no la tenemos nosotros, dice, los primeros es arena neta, acá es arcilla, no, está distribuido en todo. Así que tengo arena neta y arcilla. Pero así es este negocio. Esa es la razón por qué en Talara los pozos no los producen bien. Ingeniero, dijo que el máximo era 250. Sí, Y el promedio, el máximo. 150 pies. Sí. Eso que te digo, 30,000, que vale $40,000 a $50,000 por pie, es 150 pies máximo. ¿Ya? Es caro, pues. Pero yo quiero que tengan bien el concepto. El fracturamiento es mejorar la permeabilidad. Y la acidificación es quitarle los carbonatos. Si mi formación tiene cualquier cantidad de carbonatos, carbonato de calcio, de zinc, de todo, tengo que acidificar. Ahora, como siempre la naturaleza no separa, solamente separó al hombre y a la mujer, sí lo hizo, y algunos por ahí transgénicos. Ya viene hueso y carne. Y entonces hay un tercer método ahora que se dice acifrar. ¿Y cuándo uso un acifrar? Cuando tengo una formación que, bueno, pues tiene un porcentaje. ¿Hasta cuánto? Yo diría hasta el 30% de carbonatos en peso. Si la formación, mi análisis me dice que hay más del 30% de carbonatos, pucha, digo, tengo que acidificar. Y viene la cosa. Tengo una formación que tiene
carbonatos menos del 30% y baja permeabilidad. Baja permeabilidad, entonces, ¿qué aplico? ¿Qué aplico? Fracturamiento. Y digo, voy a hacer un ASI. Pero si no tengo carbonatos y tengo baja permeabilidad de frente, ¿qué hago? Un fracturamiento hidráulico. Talara, típico de eso. Ya estamos incursionando en talara en los ASI-FRAC, porque se ha dado cuenta que la formación tiene un porcentaje bajo de carbonatos. Y como resultado y de experiencia, yo felicito a Olympic, que ha ganado el lote 7. SAPE no hacía nada y ha entrado a meter ASI-FRAC en el lote 7. Y los pocitos que daban 5 barrilitos están dando 30, 40 barrilitos con el ASI-FRAC. Porque tiene carbonatos esa formación, que generalmente es el verdún, son formaciones que producen esto. Por eso es que hoy en día, siempre, señores, el análisis silitológico o mineralógico de la formación es importantísimo saberlo. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué componentes tiene esta roca? ¿Tiene carbonatos? ¿Tiene lutitas, minerales? ¿Qué tiene? Y en el laboratorio hacer sensibilidad para ver qué aditivo me puede disolver esos carbonatos o qué aditivo me crea más bien problemas de taponamiento. Porque puedo meterle un ácido que en lugar de disolver, disuelva tanto que me va a taponear. Y hemos visto casos, y por eso es que a la gente le tiene miedo a los ácidos, que en lugar de producir, aumentar, baja. ¿Por qué? Porque el ácido, en lugar de disolver, antes ha creado, disuelve por aquí, pero por acá crea taponamiento. Entonces, por eso, esa es la razón para mí que muchos de los ingenieros no les gusta acidificar, porque no tienen un buen control del tipo de ácido. Y para mí, que no usamos mucho aquí en Talara, los ácidos orgánicos son menos nocivos que los ácidos inorgánicos. El ácido inorgánico, por ejemplo, el limón, el ácido acético, son ácidos que disuelven, pero en menos proporción. ¿Y cuál es la ventaja del ácido? Esta es mi experiencia, de lo que les digo. Un ácido inorgánico te saca el carbonato, pero la producción del pozo cae, porque hizo tanto el ácido que después ya creó daño, porque el ácido gastado no lo terminamos de gastar, se bota, abrimos el pozo y se bota. En cambio el ácido orgánico, él se queda ahí y sigue actuando y sigue limpiando, y el pozo dura más su tratamiento de acidificación. Bien, señores, aquí hemos hecho una combinación completa. Usar potencial del pozo, hacer web testing mediante un drill down, un trap down, construir IPRs para conocer el potencial del pozo, saber si está malogrado, dañado, qué sé yo, y 3, para saber cuánto voy a producir, y cuando hago la famosa THP para saber en qué zona estoy produciendo. Y hemos dicho que siempre debemos producir entre el MER y el caudal de Burke. Eso es lo que quiero terminar. ¿Quiero más que el automático? ¿Ah? 11:20. ¿Ah? 11:20. 11, todavía tenemos tiempo. Ese es el automático. Cuando yo hago un análisis de producción, aquí en estudio, ¿quién es el que me da la producción? ¿Quién es el que me da la producción? ¿Quién?
¿A quién voy a estudiar? ¿A la formación o al pozo? ¿Quién es el primero? ¿Cómo sé si el pozo no me produce nada? Que digo, no produce, ¿por qué? Porque la formación produce a través de quién. ¿A través de quién? A través del pozo. Yo perforo el pozo, ¿para qué? ¿Para qué perforo el pozo? ¿Para qué perforo el pozo? Para sacar la producción de esa formación. Y ahí me pregunto, ¿con un pozo será suficiente? ¿Con 2 pozos, 3 pozos, 5, 6? Yo no sé. ¿Y eso de qué depende el número de pozos que yo perfore? Del área de drenaje. ¿Y el área de drenaje de quién depende? De la profundidad de la formación y de su presión del reservorio. Bien. Entonces, en el pozo es lo primero que yo analizo. ¿Y qué analizo en el pozo? Hemos dicho fluidos, geometría y formación. Y a través de este pozo yo tengo 3 tipos de producciones. Q máximo, Q de producción, y debo tener el Q óptimo. ¿Cuál es el Q óptimo? El famoso MER. ¿Cuál es el Q máximo? De la IPR. ¿Cuál es el Q de producción? El que me da con las condiciones de flujo vertical más horizontal, etcétera, etcétera. Esa es la condición del flujo que me da. Entonces, me pregunto, cuando yo tengo analizando un pozo de producción, me pregunto, ¿cuál es el Q máximo de este pozo? Lo máximo que me va a dar este pozo por el aporte de la formación. Mi IPR. Aquí. Mi IPR. Para saber esta pregunta, ¿qué hacemos? Tenemos que saber build up. Hacemos un build up. Aquí hay que hacer un build up y un drop down. ¿Para qué cosa? Para conocer justo la presión del reservorio, conocer una prueba de producción y conocer el Q máximo. Y está mi IPR. Ya está haciendo mi IPR. Cuando tengo el Q de producción, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la curva con el outflow? Es decir, ¿cuánto es el GDR? Aquí aparece ya el GDR, aparece la profundidad del nivel de asiento, aparece el tubing y todo lo que tenga para producir. ¿Y qué digo? Bestial. Este es mi Q de producción. Y esto de acá es mi presión fluyente. Viene la tercera pregunta. ¿Cuál es mi Q óptimo? ¿Quién me da el Q óptimo? La curva de TH, el trazo, la curva de THP, puesto con negrito. Y aquí, ¿qué digo? Este es mi MER. Y debo estar con esa presión. Esto es la diferencia que hay entre el Q de producción que tiene esas condiciones, EDR, ese nivel de asiento, todo eso, el diámetro de tubería, está produciendo y tengo esto de acá. Pero tengo un valor que siempre lo debo conocer, que es el Q de burbuja, y aquí está con su presión de burbuja. Entonces, lo que yo recomiendo para que este pozo produzca es aquí.
Y para cambiar de este caudal a este caudal, ¿qué ponemos? Famosos estranguladores. Y esa es la razón del estrangulador. Creo que con eso, señores, les he explicado bien todo lo que tenga que hacer. 3 cosas les he explicado: cómo es obtener, manejar la producción; 2, cómo es que yo voy a ver rentabilidades con la declinación de la producción para saber cuál es el Q acumulado; y 3, cómo debo estimular o ver los problemas del pozo con mejor. Están, creo que es mejor capacitado que nadie. Espero que hagan frutos, hagan bailar a Juana. ¿Ah? Bien. Entonces, muy bien. Ahora estamos el día mañana, el jueves tenemos clase. Sí. Sus 5 puntos menos. Así está. El día jueves hacemos ejercicios de curva de declinación. Acuérdense, tenemos ya la tercera práctica la otra semana, el otro miércoles. En el curva de declinación, otra vez lo mismo, ya mezclando todo, como futuros ingenieros de producción. Ojalá cuántos de aquí me resulten ser buenos ingenieros de producción. Pues solamente de toda la historia de ingenieros de producción hay 3 o 4 nada más.